¿O no? Parece que no quieren hablar. Pueden escribir también para contestarme, para no estar hablando yo solita, ¿está bien? Creo que no, creo que se está actualizando la lista nomás. Ok, súper. A los que algunos ya les voy reconociendo, ya me voy acordando de algunos que se conectaron en la clase anterior. No obstante, ahora sí ya tengo también mi lista y voy a ir punteando las asistencias también, ¿está bien? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la posición de recuperación y el botiquín de primeros auxilios. Iba a iniciar la clase con otro tema, pero prioricé este tema, para ir abordando justamente nuestra materia, ya que muchas veces creemos que, qué sé yo, manejar de repente ciertos primeros auxilios es indispensable, pero evidentemente sin los recursos para poder realizarlo, evidentemente va a ser medio complicado, ¿verdad? Y principalmente el enfoque de nuestras clases en cuanto a nuestra materia va a ser siempre relacionado a nuestro entorno específicamente, ya sea en el área laboral o en nuestras casas incluso, ¿verdad? Que más que en menos de repente, si manejan hay algunas técnicas o afianza sus técnicas con algún curso práctico ya, evidentemente puede abordar ya en otros escenarios, ¿verdad? Por decirlo así. Pero no obstante, eh, nuestros temas van a ser siempre abordados a nuestro entorno directo, ¿verdad? ¿Qué sería en nuestras casas, en el caso, ¿verdad? Que suceda algún suceso así en nuestras casas o en nuestro trabajo. Bueno, antes que todo, vamos a hablar un poquitito sobre la posición de recuperación. Este sería un paso esencial en los primeros auxilios. Siempre hablamos de cómo colocarle al paciente o a la víctima, de cómo no tocarle, de en qué momento sí, en qué momento no, pero no conocemos de repente esta situación, ¿verdad? Esta posición en la que nosotros podemos ir resguardándole a la víctima en distintas situaciones. Evidentemente va a haber ocasiones en las que no vamos a poder tocarle al paciente o a la víctima, pero lógicamente vamos a tener también ciertos signos o ciertos parámetros para ir controlando esa cuestión, ¿verdad? No, evidentemente, una persona muy lastimada o un accidentado así muy brusco, evidentemente no vamos a poder tocarle nosotros, ¿verdad? Pero, como les digo, en situaciones así muy directas, muy personales, sí se puede. La posición de recuperación, que es también conocida como posición lateral de seguridad, es una maniobra fundamental en los primeros auxilios. Se utiliza cuando una persona está inconsciente, pero respira. Y su objetivo principal es mantener despejadas las vías respiratorias para facilitar la respiración y evitar la aspiración de vómito o saliva. Esto, como les digo, en ciertas situaciones que también vamos a ir viendo. Lo único, o sea, el objetivo principal de todo esto entonces sería mantener despejadas las vías respiratorias. Ese famoso, en ciertas situaciones que solemos escuchar, por ejemplo, tragó su lengua, ¿verdad? Dependiendo siempre de la situación, de la cuestión en el momento, pero lógicamente esta sería una posición ideal para
facilitar muchas veces los primeros auxilios en las víctimas. O incluso colocarle en esta posición, por ejemplo, hasta que venga un paramédico o los bomberos para poder tomar la posta de la situación. ¿Cuándo utilizar la posición de recuperación? Una excelente pregunta, ¿verdad? En el caso de inconsciencia con respiración, la clase anterior habíamos visto cómo podemos controlar la respiración o la frecuencia respiratoria de una persona, ¿verdad? Habíamos dicho que podíamos controlarlo colocando la mano sobre el pecho o sobre el tórax de la víctima o del paciente en este caso, y la cantidad de veces insuflado, la cantidad de veces que se eleva el tórax, nosotros vamos contando por minutos. O contamos en el caso de que el paciente esté consciente, o sea, eso quiere decir que esté ubicado en tiempo y espacio, esté hablando, entienda todo lo que pasa a su alrededor, le podemos controlar la respiración sosteniéndole de la muñeca, haciéndole creer al paciente que le estamos controlando las pulsaciones, ¿verdad? Y vamos controlando eso por minuto. En este caso, como les había dicho yo en la clase anterior, va a haber situaciones en las que nosotros lo que tenemos que saber es si está respirando o no nomás la víctima, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de frecuencia respiratoria que tenga por minuto, lo ideal y lo indispensable en ese momento sería justamente, lo primordial sería saber si está respirando o no, ¿verdad? Y una de esas cuestiones sería justamente llevando la mano al tórax del paciente o acercando nuestra cara al rostro del paciente, a la nariz y boca del paciente. Ahí nosotros podemos ver o podemos sentir si está respirando o no la víctima. En este caso, cuando hay inconsciencia, o sea, está desmayado de repente la persona, o está inconsciente, está dormida, hablando mal y pronto, ¿verdad? O por decirlo así, pero está respirando. ¿Qué en ese caso podemos hacer, digo bien? Cuando una persona ha perdido el conocimiento, pero sigue respirando, sería esta situación. Ya sea por intoxicación, desmayo, hipoglucemia, que es cuando disminuye el azúcar en sangre, u otras causas, ¿verdad? En este caso, entonces, nosotros podemos colocarle en esa posición de recuperación o posición lateral al paciente. No se sospecha lesión en la columna vertebral. En este caso, también podemos colocarle en esa posición de recuperación a la víctima. Si hay sospecha de lesión en la columna, no se debe mover a la persona y se debe mantener en la posición en la que se la encontró hasta la llegada de los servicios de emergencia. Como les dije en principio, va a ser evidente la situación en la que nosotros podemos tocarle o no a la víctima. Si vemos, por ejemplo, que está con el hueso roto, expuesto, o por ejemplo, sabemos que sufrió una lesión a nivel de la columna, o porque vimos o porque presenciamos el impacto de la lesión o del accidente o lo que sea. En esos casos, por ejemplo, no se le toca luego al paciente, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando no haya sospecha de una lesión a nivel de la columna vertebral, se le puede también colocar en esa posición de recuperación a la víctima. Como les dije en la clase anterior, lo ideal sería, ¿verdad?, practicar todas estas posiciones y demás. Pero no obstante, les agregué acá un poco de una descripción más bien teórica de cómo en teoría tendríamos que colocarle a una víctima en este caso. Antes que todo hay que evaluarle, ¿verdad? Asegurarse de que la persona no respire y de que no tenga pulso. Si respira, se procede a colocarla en la posición de recuperación. Evidentemente, si la persona ya no tiene pulso, ya no está respirando, hay que dejarle al paciente en donde está, ¿verdad? No obstante, si nosotros ya nos percatamos de que está respirando el paciente o está respirando con dificultad, ahí se le coloca en esta posición de recuperación.
Posterior a eso, ya una vez que nosotros nos cercioramos de que el paciente esté respirando, procedemos a extender el brazo, que es lo que estamos observando en esta primera imagen. Extiende el brazo de la persona que está más lejos de ti en un ángulo recto, con el cuerpo y con la palma de la mano hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Con la palma de la mano mirando hacia el cielo, ¿verdad? En este caso sería esta la posición. Aquí. Cruzar el otro brazo. Cruza el otro brazo de la persona sobre su pecho, colocando el dorso de la mano cerca de la mejilla. Sería esta la posición. Entonces, el otro brazo cruzamos el tórax evidentemente de la persona, del paciente, y colocamos la mano cerca de la mejilla de la víctima. Luego procedemos a flexionar la pierna. Se flexiona la pierna que está más lejos de ti y de manera que el paciente se apoye en el suelo. Entonces, colocamos evidentemente la pierna opuesta al lado en el que nosotros nos colocamos. Entonces, flexionamos la pierna y luego procedemos a girar el cuerpo. Con cuidado, gira el cuerpo de la persona hacia ti. Evidentemente, en esta cuarta imagen observamos que está del otro lado el paciente, ¿verdad? Pero esto más bien para observar cómo queda el paciente en este caso. En teoría, al girarle a la persona, nosotros estamos girando del lado de donde está la persona que le está asistiendo, ¿verdad? La cabeza debe quedar ligeramente inclinada hacia atrás, como se observa acá, para mantener las vías respiratorias abiertas. Posterior a eso, verificar la respiración. Comprueba regularmente que la persona sigue respirando. Entonces, no es que nosotros le vamos a colocar al paciente y le dejamos ya ahí tirado, ¿verdad? Sino que estar constantemente controlando si sigue respirando o no la víctima. Esta posición de recuperación influye mucho, principalmente como mencionamos antes, en los casos en donde una persona esté intoxicada o esté, qué sé yo, esté desmayada y demás. Pero no obstante, hay situaciones en las que, por ejemplo, si el paciente o la víctima está sangrando por algún orificio, por ejemplo, está sangrando por la oreja, entonces evidentemente no se le coloca al paciente en ciertas posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que esté sangrando del lado izquierdo, entonces de ese lado izquierdo hay que girarle al paciente. Esto sería independientemente a la ubicación, ¿verdad? O ustedes le pueden colocar del lado izquierdo o del lado derecho sin drama, ¿verdad? Independientemente a esta situación que le estoy diciendo, ¿verdad? Si la víctima está sangrando, por ejemplo, del lado izquierdo, de la oreja izquierda, entonces de ese lado hay que girarle, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justamente si está teniendo alguna hemorragia a nivel del oído, entonces para que eso no vuelva otra, no tenga un retroceso. Entonces hay que dejar que eso drene, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que se le coloca o se le debería de colocar en la posición, o sea, del lado de en donde está sufriendo esa hemorragia. Más adelante vamos a ir viendo también esos temas, no obstante, justamente como da la situación ahora les menciono nada más, a modo de acotar. ¿Por qué es importante la posición de recuperación? Pregunta. Porque evidentemente, como mencionamos antes, uno de sus objetivos principales es justamente mantener abiertas las vías respiratorias, mantener despejadas esas vías respiratorias. Entonces, en este caso, evita que la lengua, por ejemplo, bloquee la garganta, que es el famoso, esa famosa cuestión que escuchamos que dice la gente tragó su lengua, ¿verdad? Tampoco es como tragar la lengua, pero sí ocluye, ¿verdad? Dificulta el paso del aire a través de la garganta.
y que la persona evidentemente se ahogue con sus propias secreciones. También para eso facilita. ¿Por qué? Porque si de repente la persona está vomitando o está segregando mucha saliva de repente o ciertas secreciones a nivel bucal, si está boca arriba, colocado boca arriba, evidentemente va a broncoaspirar el vómito o cualquier secreción. Entonces, por eso se le coloca en esa posición lateral o posición de recuperación para poder evitar eso. También facilita la respiración, evidentemente, porque permite que cualquier líquido que se encuentre en la boca drene hacia afuera, que es lo que les estuve mencionando. Y otra cuestión más, porque previene la aspiración, ¿verdad? Reduce el riesgo de que la persona aspire el vómito o saliva hacia los pulmones, porque en teoría la persona está inconsciente, ¿verdad? Y eso es algo inconsciente. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Quieren acotar algo? Consulten, pregunten ahora. En el momento que vamos entendiendo, es el profe. Ok. Se entiende Cualquier todo cosa, bien, profe. cualquier cosita, cualquier consulta que tengan, pregunten nomás, ¿está bien? Es un tema muy Sí, profe. amplio, es un tema muy amplio, pero a la hora de la verdad van a ver que es interesante, que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Muchas veces dejamos pasar, por ejemplo, este tipo de temas, ¿verdad? Porque tenemos vergüenza o porque tenemos miedo a equivocarnos cuando preguntamos algo, pero para eso estamos y estamos para aprender, ¿está bien? Entonces, necesito que pregunten, cualquier duda que tenga usted, pregunten nomás. Eh, ocurrió, por ejemplo, con ciertos grupos qué sé yo, presenciaron ciertos accidentes, por ejemplo, y les sirvieron, por ejemplo, estas informaciones, ¿verdad? De repente quizás no vamos a tener el conocimiento amplio como para salvarle la vida ya directamente a una persona, ¿verdad? Cuando se trata de una situación grave, pero por lo menos ese desconocimiento ya no van a tener, por lo menos para saber que no tenemos que tocarle cuando tiene una fractura expuesta, ya van a ir entendiendo, ¿está bien? Por eso es que es importante. Precauciones. ¿Qué precauciones debemos tener antes de realizar este tipo de maniobra? No mover a una persona con lesión en la columna. Si sospechas de una lesión en la columna vertebral, no intentes moverle a la persona y llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Evidentemente, cuando ustedes, en el caso de que ustedes presencien una situación así, en donde tengan que realizar, por ejemplo, este tipo de técnicas o de maniobras, ustedes van a estar realizando todo esto siempre que estén esperándole ya a los bomberos, al policía o al paramédico. No es que ustedes le van a colocar todo primero y van a estar esperando, se cercioran de que te esté respirando la víctima, pero que no le llamen a nadie, ¿verdad? Evidentemente con eso no vamos a salvarle a nadie, pero vamos a ayudar a que sea menos grave lo que le esté ocurriendo. Más que nada va a ser para eso. Pero siempre aguardando, ¿verdad? A la gente entendida, a la gente, a los paramédicos y demás, que puedan asistirle a la víctima. Supervisar constantemente. Mantén a la persona bajo observación hasta que llegue la ayuda médica. En estos momentos, por ejemplo, ustedes les puede estar, qué sé yo, al colocarle en esa posición, ahí sí, por ejemplo, ustedes pueden cerciorarse de las pulsaciones, si está respirando o no, o qué tanta frecuencia respiratoria tiene, o cuál es su frecuencia respiratoria, cuántas pulsaciones está teniendo, si sus pulsaciones son arrítmicas o son muy lentas. De todo eso se pueden ir cerciorando en lo que llegan, por ejemplo, los paramédicos. Entonces son cuestiones de repente básicas, pero de mucha importancia para poder subsanar la situación. Bueno, hasta ahí lo que sería la parte de la posición de recuperación. Y ahora vamos a adentrarnos un poquitito
a lo que serían el botiquín de primeros auxilios. Un ratito. Bueno, ¿quién de ustedes tiene, por ejemplo, un botiquín en sus casas? Pueden comentar un poco. Yo tengo, profe. Vos tenés. ¿Y qué, por Sí, ejemplo, incluye tu botiquín? ¿Qué tenés en tu botiquín? Eso sería en tu casa, agua, ¿verdad? así, agua oxigenada, filtro de yodo, algodón, o mercurio cromo de repente viene, curita, Ok, excelente. alcohol. Sí, muy bien. Básicamente, tenés todo lo que en teoría necesitarías, por ejemplo, en el caso de que alguien sufra alguna herida, algún corte, por ejemplo, en tu casa, ¿verdad? Excelente. Sí, Esos serían los elementos básicos para tener en la casa, porque tenemos que tener botiquín de primeros auxilios en nuestras casas. Hay veces que de repente pensamos que no, a mí nunca me va a pasar, pero no ocurre. De repente nos infectamos todos y ya lo nuestra herida por no tener manera de lavar o de higienizar como corresponde ciertas heridas. Entonces, hay que acostumbrarse ya a tener un botiquín básico por lo menos en las casas. Un botiquín de primeros auxilios es un conjunto de elementos básicos, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Y esencial que se utilizan para atender pequeñas lesiones o enfermedades de manera rápida y eficaz antes de recibir atención médica profesional. Evidentemente, hay, por ejemplo, situaciones que son muy propias de sufrir accidentes en la casa. Por ejemplo, los cortes, raspaduras, de repente quemaduras, qué sé yo, si hay algún miembro de la familia que es diabético o algún miembro de la familia que es hipertenso. Entonces, en esos casos, hay también ciertos tipos específicos de elementos para tener en nuestro botiquín, ¿verdad? De repente, si hay niños en las casas también, hay que tener ciertos elementos para evitar, qué sé yo, de repente le picó algún bicho, para tener, qué sé yo, alguna pomadita, algún ungüento para eso, o en el caso de que los chicos sean alérgicos, tener también algún antialérgico en el botiquín, ¿verdad? Entonces, siempre es eficaz tener de todo un poco, evidentemente, en el botiquín. Lógicamente no van a estar teniendo antibióticos en su botiquín, porque lógicamente los antibióticos tienen que ser prescritos por el médico, ¿verdad? Por eso menciona que el botiquín de primeros auxilios es un es un conjunto de elementos básicos que justamente, así como su nombre lo dice, es para auxiliar de manera rápida, ¿verdad? A no ser que sea algo demasiado grave, no obstante, igual nos sirve hasta que, qué sé yo, hacemos, por ejemplo, un curetaje, lavamos bien, desinfectamos bien y nos vamos al centro médico, ¿verdad? Pero son elementos indispensables. ¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios básico? El contenido básico de un botiquín sería, uno, para limpiar y proteger heridas. Eso es lo ideal, ¿verdad? Porque como les dije, son situaciones que sí o sí suelen ocurrir, que más que menos en algún momento se habrá cortado en su casa, ¿verdad? Necesitamos en ese caso gasas estériles de diferentes tamaños para limpiar, un ratito, para limpiar y cubrir las heridas. Usualmente se venden esos potecitos de gasas. En ese caso, por ejemplo,
nosotros de una vez que abrimos el recipiente, ¿verdad? Cuando abrimos y abrimos la bolsita que está dentro del recipiente, ahí automáticamente eso ya se contamina. Entonces, es conveniente tener, por ejemplo, gasas estériles o apósitos estériles que no se toquen a no ser que sea algún tipo de herida muy grave, por ejemplo, ¿verdad? Tener algunas básicas para poder limpiar de repente y posterior a eso, cuando ya vamos a cubrir la herida, ahí podemos colocar estas gasas estériles, en ese caso. Vendas adhesivas, es conveniente, así como mencionó la compañera, tener curitas, por ejemplo, que nos van a servir de repente siempre y cuando haya heridas que no sean muy grandes, ¿verdad? Hay también otro tipo de vendas que serían las que, como el leucoplast o ciertas gasas para poder cubrir, por ejemplo, para fijar, digo bien, las gasas, ¿verdad? Y también para poder cubrir heridas pequeñas, que en ese caso serían las famosas curitas. Vendajes elásticos. También es conveniente tener ciertos vendajes elásticos para poder sujetar los apósitos o las gasas también, ¿por qué no? Y dar un soporte a lesiones. Como menciona acá, esto sería más bien en el caso de ciertas heridas. No obstante, por ejemplo, en el caso de que haya, qué sé yo, alguien se haya caído, se fracturó o creemos que posiblemente se haya fracturado, en ese caso también se puede utilizar ciertos vendajes como para utilizarlo como cabestrillo, ¿verdad? Qué sé yo, para inmovilizar por lo menos mínimamente el miembro afectado para hasta llevarlo a un centro asistencial. Eso en ciertas situaciones también. Bueno. Cinta adhesiva médica, que sería lo mismo que las vendas adhesivas, en este caso para fijar vendajes también se pueden utilizar. Antisépticos como el agua oxigenada o solución salina para limpiar heridas. Eh, Hay ciertos tipos de heridas que podemos limpiarlo o podemos lavar con agua y jabón. Pero no obstante, ahora se utiliza mucho el IOP o o agua oxigenada. No limpien que nada, por favor, heridas. Si se cortó a alguien y se van y le lavan con alcohol, porque por Dios, es hiper corrosivo, les van a lastimar muchísimo más. Entonces, el alcohol, por ejemplo, no se usa para limpiar heridas, ¿está bien? Entonces, en esos casos se usa el famoso IOP, que es el líquido jabonoso, que es un antiséptico, o se usa el agua oxigenada también en esos casos. Pomada antibiótica. Como les dije anteriormente, antibiótico evidentemente no van a tener en su botiquín, porque eso tiene que ser prescrito por el médico, pero pomadas antibióticas sí se puede utilizar en estos casos para prever, ¿verdad? Muy bien. Para aliviar el dolor, también necesitamos tener ciertos tipos de analgésicos en un botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, en el caso de que haya alguien que esté sufriendo de dolores de cabeza o esté de repente engripado o esté de repente incluso con procesos febriles, ¿verdad? De repente es el famoso salvatore en ciertas situaciones. Entonces, analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, evidentemente siempre siguiendo las indicaciones del prospecto. Es también conveniente tenerlo entonces en el botiquín de primeros auxilios. Y para otras emergencias es conveniente también utilizar o tener a mano la tijera con punta en roma, lógicamente eso para evitar eh, otro tipo de lesiones, ¿verdad? Eso sería más bien para cortar vendas y ropa también. Usualmente cuando se cortan la ropa y demás, suele utilizarse mucho cuando hay quemaduras en la casa, ¿verdad? Suele ocurrir de repente.
pinzas para retirar astillas o objetos u objetos pequeños de las heridas, siempre y cuando, ¿verdad? Se haga con delicadeza también. Pero no vamos a ponernos a estirar de repente ciertas astillas con vidrio, por ejemplo, de las heridas. El termómetro, que también es parte, en este caso, de nuestro botiquín de primeros auxilios para poder controlar o medir la temperatura corporal. Los guantes desechables, esto por ejemplo, lo ideal sería tener una buena cantidad de este tipo de guantes para proteger evidentemente. No obstante, si nosotros lo que queremos hacer es cubrir una herida o limpiar una herida y protegerle a la víctima o al accidentado de cualquier, qué sé yo, de cualquier infección y demás. No obstante, también nosotros podemos protegernos de ese modo. Entonces, sería para una protección de ambas partes, ¿verdad? En esos casos, como mencionamos antes, con relación a las gasas estériles, también sería conveniente tener unos guantes estériles, si es que saben utilizar el guante estéril, porque también tiene su método de utilización para no contaminar toda la zona, ¿verdad? Entonces, podemos también tener guantes estériles, no obstante. Lista de teléfonos de emergencia, números de ambulancias, hospitales y centros de intoxicación. Eso usualmente es muy conveniente en el caso de que, por ejemplo, sean, qué sé yo, hayan pocos adultos en la casa y hayan más niños. Este tipo de listas de teléfonos de emergencia pueden ser de gran utilidad en el caso de que, por ejemplo, solamente mamá esté en casa con los chicos y algo le suceda a mamá. Entonces, para que el chico pueda saber a qué número llamar en el caso de ciertas emergencias, ¿verdad? Sería conveniente también tener esa lista de teléfonos de emergencia e incluso tener fijado o anotado nuestra dirección en esos casos, ¿verdad? Sería conveniente también. Y en algunos casos muy propicios, como en el ejemplo que les di, se suele utilizar mucho y suele ayudar mucho, más que nada. Manual de primeros auxilios. También sería conveniente tener un manual de primeros auxilios con instrucciones básicas sobre cómo tratar diferentes lesiones. Yo les voy a estar facilitando, más adelante vamos a estar viendo nosotros sobre primeros auxilios en caso de heridas, quemaduras, intoxicaciones, en el caso de una persona que se desmaye y demás. Y ese tipo de información, por ejemplo, ustedes pueden tener impresos y les pueden facilitar. O de repente pueden anotar, qué sé yo, en su cuaderno o algo, algunas informaciones resaltantes o importantes y tener eso a la mano, ¿verdad? Que también podrían ayudarles en cualquier tipo de situación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna preguntita? No, profe, está muy bien. Ok, chicos. En menos de un minuto se va a cortar la clase y vamos a conectarnos en 5 minutitos. ¿Les parece? Bueno, profe, Perfecto, profe. Ok. Nos vemos en 5 minutitos.